yo soy Natalia Aguirre Acosta, soy bióloga de la Universidad de Caldas y doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, en donde realicé mi doctorado trabajando con demografía de plantas exóticas invasoras. Vengo trabajando aproximadamente hace 13 años con la temática, luego realicé un postdoctorado donde también trabajé con invasoras comparando una distribución entre Sudáfrica y Sudamérica. Actualmente estoy desarrollando varios proyectos con docentes investigadores de la Universidad de Caldas, donde también estamos evaluando la ecología y genética de plantas invasoras. Para hablar de invasiones es importante primero diferenciar qué es una planta exótica, qué es una planta introducida y qué es una planta invasora. Las exóticas son generalmente especies que viven en otros sitios o rangos geográficos y son introducidos en nuevos rangos donde ellas naturalmente no habitan. Estas introducciones pueden ser deliberadas cuando realmente deciden que las llevan a ese sitio o pueden ser no intencionales, deliberadas o intencionales o no intencionales. Cuando son intencionales, esas especies exóticas las traen porque con fines ornamentales o con fines productivos, de embellecimiento, maderables, cercas vivas. Y cuando no son intencionadas, normalmente pasa, por ejemplo, cuando van a un parque nacional, que afuera del parque hay una especie exótica, la gente camina, luego entra al parque y esas semillas se pueden ir o en la ropa o pueden ir en los zapatos, entonces es una forma no intencionada de llevar esa especie a un rango que no existía antes. ¿Cuál es la diferencia entre una exótica, una introducida y una invasora? La exótica es esa especie que llega, la introducida, según varios autores que han venido trabajando en la temática, y en 2004 salió un artículo muy interesante donde ellos dicen que una especie es introducida cuando ya está creciendo en los bosques o en sitios intervenidos por el ser humano, pero que realmente son especies que llegan ahí, se establecen y empiezan un desarrollo solo, sin que el ser humano ya esté cultivándola. Entonces, cuando ya empiezan ese crecimiento, aproximadamente después de 10 años, se consideran como especies introducidas, que ya se establecen y pueden generar descendencia solas. Cuando esa especie introducida se dice que es invasora, ya cuando una especie se considera invasora es cuando ya tiene un crecimiento demográfico acelerado, es decir, que tiene unas tasas de crecimiento mucho más altas que las de mortalidad y empieza a generar perjuicios en el ecosistema. Entonces ahí ya se considera una especie invasora porque ya está generando impactos negativos en el sitio donde se establece y además tiene un crecimiento acelerado que a la fauna o a la flora nativa no le permite competir con ellas. Bueno, las especies tanto exóticas, introducidas como invasoras pueden generar impactos sociales, ambientales, sociales y económicos a diferentes escalas. Las especies invasoras pues son las que van a generar un mayor impacto porque son poblaciones más grandes. Uno de los mayores impactos a nivel ambiental, de 2017 a 2019, hay algunos artículos que relatan que las especies invasoras son las que generaron mayor pérdida de especies. Entonces, es una problemática que genera pérdida de biodiversidad. En flora se perdió aproximadamente un 25% de las especies perdidas de flora fue por causa de las invasoras y un 33% a causa de estas especies invasoras entre 2017 y 2019. Em, a nivel global, es reconocido que las especies invasoras son la segunda causa en pérdida de biodiversidad. La primera es la pérdida de hábitat, las que generan pérdida de especies nativas o con algún peligro, y son uno de los 5 factores que generan más riesgo en los ecosistemas y pérdida de servicios ecosistémicos. Entonces es como un gran impacto que generan y que realmente recientemente se está empezando a evaluar. A nivel social, pues acá tenemos un ejemplo muy claro en los páramos de Caldas, que es el retamo espinoso, que es una de las especies que nosotros estudiamos en nuestro grupo. Esta especie es una especie del Mediterráneo que fue introducida en Sudamérica, en Chile, como cerca viva. Luego la traen a Colombia como cerca viva, o sea, fue una especie introducida intencionalmente y esta especie es una especie que es pirófita, entonces genera un mayor acelero en su crecimiento por medio de la quema y es una práctica que se acostumbraba a hacer los campesinos en estas zonas.
¿Cuál es el impacto a nivel social? Pues realmente que las fincas están totalmente invadidas y la gente quiere trabajar, por ejemplo, con ecoturismo no lo puede hacer. Es una especie que no es agradable para la gente, entonces hay unas pérdidas de los saberes culturales y sociales de la comunidad. Y a nivel económico, otro ejemplo con esta misma especie, que es muy visible, es que esas fincas que está invadiendo son fincas paperas. Entonces la gente ha tenido pérdidas totales porque perdió sus sitios y no puede sembrar. Serían como los ejemplos que uno podría mostrar de los impactos que generan estas especies. Las invasiones se relatan desde hace siglos, hace mucho tiempo, que vienen asociadas al crecimiento de la sociedad. O sea, la gente se mueve y la gente lleva consigo sus plantas o sus animales, o porque hay una idiosincrasia de moverse con las especies para sus usos, ¿cierto? Ornamentales, culturales o de consumo. Las personas, la mayoría de las invasiones, más que accidentales, son intencionadas porque la gente las lleva con un fin. Entonces, la mayoría de las invasiones son un resultado del movimiento que la gente hace de ellas. El estudio de las invasiones biológicas en general ha tenido mayor auge en el ámbito científico a partir de 1990. Los primeros trabajos que se realizaron sobre invasiones fue el de Charles Elton, que es el más reconocido, que fue en 1961, donde saca un compendio del estudio de las invasiones biológicas. 50 años después, David Richardson, que es un investigador de Sudáfrica, él hace una compilación de los trabajos que se realizaron sobre invasiones biológicas. Sin embargo, a nivel global, ha empezado a tener mucho auge la parte científica en 1990, pero el manejo desde mucho antes. En Colombia viene mucho más tarde este avance en el proceso de estudio, de reconocimiento de las invasiones, aunque desde antes de los 80 se venía escribiendo de determinar cuáles eran las especies introducidas, generar leyes o decretos para determinar cómo entrar una especie al país. Recién en el primer informe del 97 sobre diversidad biológica se determina la importancia de empezar a trabajar con estas especies. En el 2011, el Ministerio del Medio Ambiente crea el Plan Nacional para la Prevención, Manejo y Control de Especies Introducidas, Exóticas o Invasoras, y después de esto viene mucho apoyo del Instituto Humboldt, que son como unos grandes aliados entre ellos dos, para generar los primeros listados de especies para Colombia. En el 2018 se consolida el primer listado, que lo realiza el Humboldt, con diferentes instituciones aliadas, universidades, academia, entes no gubernamentales, gubernamentales, y generan como ese primer listado de especies animales y luego añaden el listado de especies de plantas exóticas, exóticas, no invasoras. Y a partir de esto, pues se generan como expectativas de que sigue. ¿Qué tiene Colombia? Colombia ha generado muy buenos listados de especies, pero Colombia le falta todavía ir más allá hacia la investigación de la historia de vida de esas especies, porque es muy importante determinar no solamente qué especies son, sino cuál es su grado de invasividad, cuál es su historia de vida, hace cuánto llegaron, qué sitios están más invadidos y asimismo determinar cuáles son las características de esos sitios que se han invadido. Bueno, entonces, si bien Colombia ya entró en las políticas de conocer cuáles son esas especies exóticas, de tener los listados, pues todavía falta incursionar en el estudio de las especies. Lo que se ha visto a nivel general, panorama global, es que ya muchos países han avanzado en estudios de historia de vida, laboratorios totalmente especializados en el estudio de las invasoras. Lo mismo que ocurre acá en Sudamérica, por ejemplo, Chile tiene un laboratorio de invasiones biológicas, Argentina, tiene muchos investigadores, muchas tesis doctorales, muchas investigaciones asociadas que permiten que los entes gubernamentales pues tomen esa información y generen planes reales de manejo. Acá se puede evidenciar, por ejemplo, en lo que estamos, que tenemos solo listados y hay muy pocos estudios de base que apoyen ya el manejo que los entes gubernamentales como las corporaciones deberían hacer. Podemos evidenciar el listado que sacó el Humboldt de plantas exóticas para el país. Para Caldas estaban reportadas alrededor de 30 plantas exóticas con potencial invasor, y a partir de una tesis que nosotros realizamos con una estudiante de pregrado de biología de la Universidad de Caldas, solamente con la revisión de información secundaria pudimos determinar que hay 80 especies exóticas con potencial invasor para el departamento. Entonces, todavía falta generar unos listados más sólidos
y que los grupos también empiecen a generar mayor información de base, o sea, ecología base, para luego poder desarrollar planes reales de conservación con ya sea las universidades o también con las corporaciones, que esos planes que incluirían restauración ecológica, control y manejo, porque realmente cuando una especie es invasora es muy complejo erradicarla totalmente. Entonces ya se tienen que entrar a hacer planes de control y manejo para que esas densidades poblacionales no crezcan tanto en el tiempo. Y algo que es muy importante es generar información acerca de esas especies exóticas potenciales invasoras para hacer un manejo antes de que lleguen a ser un problema para los diferentes ecosistemas. De este trabajo que nosotros realizamos donde se aumentó el número de plantas invasoras, pues también se hicieron unos mapas para localizarlas a qué estaban asociadas, realmente si estaban más asociadas a centros urbanos o no, o a sitios más disturbados. También encontramos que varias especies se encuentran dentro de parques nacionales, áreas de reserva, y es un impacto muy negativo porque realmente estos sitios son considerados reservorios de biodiversidad, donde se supone que hay una conservación de servicios ecosistémicos para la comunidad, y pues ya hay especies invasoras o exóticas con potencial invasor que se encuentran allí. Entonces todavía creo que hay varios vacíos de investigación que se deben abordar tanto las entidades gubernamentales, institutos como Humboldt, porque no solamente se generan leyes, que el país ya tiene buenos decretos para determinar especies exóticas, sino que realmente tienen que haber trabajos de base que soporten ese conocimiento y puedan generar planes reales de manejo. Realmente es muy importante que, como cualquier problemática ambiental o cualquier problemática social, que se trabaje a la par entre academia, entes gubernamentales y comunidad, ya que la academia puede brindar ese conocimiento base, trabajar con sus estudiantes, ir a campo, conocer la historia de vida de las especies, los procesos de invasividad e invasibilidad, pero si no hay una conexión directa, por ejemplo, con los entes de manejo, pues esa información queda solo para la academia, que es lo que muchas veces sucede. Es necesario que haya un enlace donde realmente esa información pueda ser tomada y llevada a campo para hacer un control real en campo de esas especies. Y la comunidad, pues realmente la comunidad es transversal a cualquier proceso, es determinante porque son quienes están en terreno. Si la comunidad no aprende por qué especie le está generando daño a su cultivo, por qué puede terminar un servicio ecosistémico como el agua, si no se apropia, pues la comunidad realmente está promoviendo a que las especies invasoras estén. Lo que nosotros pudimos observar en Murillo, la gente no sabía, quemaba la especie porque creía que estaba haciendo un control para recuperar sus terrenos, pero la especie depende del fuego, entonces lo que están haciendo es acelerando ese crecimiento y cada vez van a tener menos terrenos disponibles para sus cultivos porque el crecimiento de la especie va a seguir. Es muy importante generar procesos de educación ambiental, no solamente procesos de investigación, sino también de que esa información se traduzca en un conocimiento real para ellos, para que ellos que están en campo sean los primeros actores que se apropien, tengan gobernanza sobre sus territorios y determinen qué hacer con esos sitios que están invadidos y puedan ellos actuar realmente sobre su ecosistema. Realmente el tema de las invasiones biológicas es un tema amplio. Acá podríamos discutir muchísimo rato sobre cuáles son los impactos, por qué, porque hay gente que los defiende. Acá hay varias problemáticas que podemos ver en Colombia con lo del hipopótamo, con lo del peleón, en Caldas básicamente con caracol, el caracol africano. Tenemos también el ojo de poeta, que es una especie que a la gente le parece muy linda, pero genera impactos negativos. Pero realmente es un tema que es nuevo. Si hablamos de ciencia, es un tema nuevo. En Colombia nos llevamos 20 años hablando de invasiones biológicas, realmente ya como tema que genera impactos negativos. Entonces todavía queda mucha investigación, todavía faltan procesos por consolidar y que realmente es un tema que debe ser prioritario a la hora de hablar sobre conservación de la biodiversidad.